La mayoría de las personas cree que su vida está desordenada, porque no tiene tiempo, porque tiene demasiadas responsabilidades, o porque las circunstancias no se lo permiten. Pero la verdad es mucho más incómoda que eso. El desorden externo nunca es el problema real. Es solo el reflejo de algo más profundo. Cuando tu vida está desordenada, no es porque falte esfuerzo, ni porque falte disciplina. Es porque estás viviendo desde un patrón interno que no fue diseñado conscientemente. Y mientras ese patrón no cambie, puedes intentarlo todo, pero tu vida siempre volverá al mismo punto. Durante años he estudiado por qué unas personas parecen avanzar con claridad, mientras otras viven ocupadas, cansadas y atrapadas en el mismo caos, aunque trabajen duro y tengan buenas intenciones. Y lo que descubrí es que el éxito no comienza cuando organizas tu agenda, ni cuando ordenas tu entorno. Comienza cuando entiendes cómo funciona tu mente. La mayoría intenta poner orden en su vida desde afuera hacia adentro, pero la vida no responde a lo externo, responde a lo interno. Cuando no existe orden en la mente, no importa cuántos sistemas adoptes, cuántos métodos pruebes o cuántas veces empieces de nuevo. El desorden siempre regresa, porque no es un problema de acción, es un problema de programación. He visto a personas transformar completamente su realidad sin trabajar más horas, sin forzarse y sin luchar contra sí mismas. No porque aprendieran nuevos trucos, sino porque cambiaron la estructura interna desde la cual toman decisiones. Y cuando eso ocurre, el orden deja de ser un esfuerzo y se convierte en una consecuencia natural. Cuando hablamos de organizar la vida, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en cosas externas: horarios, agendas, rutinas, métodos, espacios físicos. Creen que si lograran controlar mejor su tiempo, o si encontraran el sistema adecuado, todo empezaría a funcionar. Y esa forma de pensar es comprensible, porque así es como hemos sido entrenados. Vivimos en un mundo que nos ha enseñado a buscar las respuestas afuera. Pero aquí es donde la mayoría se equivoca. No porque no quiera cambiar, sino porque nunca fue entrenada para mirar en la dirección correcta. Lo que voy a decirte ahora puede que no tenga mucho sentido al principio. Para muchas personas, esta idea suele parecer innecesaria o demasiado abstracta. Sin embargo, a medida que avances y sigas explorando esta comprensión, descubrirás que aquí se encuentra la razón por la que tantas personas intentan organizar su vida una y otra vez, y siempre terminan regresando al mismo punto. El desorden que ves en tu vida no es el problema, es el resultado. Es el reflejo visible de una causa que no se ve. Y mientras sigas intentando corregir el resultado sin comprender la causa, el desorden seguirá reapareciendo, sin importar cuánto esfuerzo pongas. Puedes cambiar métodos, horarios o rutinas, pero si el origen permanece intacto, el efecto siempre vuelve. El caos no es falta de capacidad, es falta de dirección interna. Cuando una persona vive en desorden constante, no es porque sea incapaz, ni porque le falte inteligencia, ni siquiera porque le falte disciplina. Es porque está viviendo desde un nivel muy superficial de su propia naturaleza. Está reaccionando a la vida en lugar de dirigirla. Y una vida basada en la reacción nunca puede sostener el orden por mucho tiempo. Aquí conviene detenerse un momento y observar algo simple, pero revelador. ¿Alguna vez te has fijado en cómo comienza tu día? No en lo que haces exactamente, sino desde qué estado mental lo haces. ¿Te despiertas y lo primero que ocurre es una reacción? Mensajes, pendientes, preocupaciones, estímulos. ¿O existe aunque sea un breve momento en el que decides conscientemente cómo empieza tu día? Porque la manera en que comienzas tu mañana no es un detalle menor. Es una expresión directa del nivel de dirección interna desde el que estás viviendo. Cuando el día empieza en reacción, el resto del día tiende a seguir ese mismo patrón, no por mala suerte, sino por coherencia interna. La mayoría no vive su vida, la reacciona. He encontrado que cuando empezamos a estudiarnos a nosotros mismos con verdadera honestidad,
Solo hay dos grandes puntos de referencia a los que podemos acudir. Uno es la ciencia, el otro es la teología. Y aunque utilicen lenguajes distintos, ambos coinciden en algo esencial. El ser humano no es solo un cuerpo físico respondiendo al entorno. Hay una dimensión más profunda operando en nosotros, una dimensión que casi nunca aprendemos a usar de forma consciente. Sin embargo, vivimos como si fuéramos únicamente criaturas físicas reaccionando a estímulos, obligaciones y presiones externas. Vivimos dominados por lo inmediato, por lo urgente, por lo que parece más fuerte en el momento. Y cuando esa es la forma habitual de operar, el desorden no es una excepción. Es la norma. El desorden no aparece de repente, se construye lentamente, se forma día tras día, a través de pensamientos no examinados, decisiones automáticas y hábitos mentales que nunca fueron cuestionados. La mayoría de las personas no dirige su vida, simplemente responde a ella. Y una vida que se vive respondiendo no puede ser clara ni ordenada por naturaleza. Observa cómo vive la persona promedio. Se despierta ya pensando en lo que tiene que resolver. Pasa de una tarea a otra sin una dirección interna definida. Responde a mensajes, compromisos, exigencias ajenas. Al final del día está cansada. No porque haya hecho algo profundamente significativo, sino porque ha dispersado su energía en demasiadas direcciones. Ese cansancio no es casual, es el resultado lógico de no haber desarrollado control interno. Y aquí es donde empezamos a entrar en un terreno que rara vez se explora, porque no es cómodo y no ofrece soluciones inmediatas. Cuando no existe orden en la mente, no puede existir orden sostenido en la vida. Puedes crear estructuras externas, pero serán frágiles. Basta una emoción intensa, una crisis o una distracción para que todo se desorganice. Entonces la persona vuelve a decirse que no es constante, que le falta disciplina o que algo está mal con ella. Pero el problema nunca estuvo ahí. El problema es más profundo. Y mientras no se mire ahí, nada cambia de verdad. El problema es que nunca aprendimos a usar los factores intelectuales superiores a la personalidad. Vivimos casi exclusivamente desde los sentidos, desde lo que vemos, lo que oímos y lo que sentimos en el momento. Y cuando una persona vive dominada por los sentidos, su vida se vuelve reactiva. Siempre está respondiendo a lo urgente, a lo inmediato, a lo que parece más fuerte en ese instante. Puede que esto suene extraño, puede que incluso te resulte incómodo, pero si observas tu propia experiencia con honestidad, empezarás a notar que gran parte de tu desorden no proviene de la falta de capacidad, sino de la falta de dirección interna consciente. No es que no sepas qué hacer, es que no sabes desde dónde estás viviendo. ¿Alguna vez te has preguntado por qué todo parece urgente? ¿Por qué cualquier interrupción logra desviarte? ¿Por qué sientes que haces muchas cosas, pero pocas realmente importantes? No es un problema de tiempo, es un problema de eje interno. Cuando no existe un centro claro, todo compite por atención. Todo parece igual de importante. Y esa dispersión interna termina manifestándose como caos externo. Pensamientos que se contradicen, decisiones que se posponen, intenciones que cambian constantemente. La persona quiere orden, pero al mismo tiempo se resiste a la claridad que ese orden exige. Nada de esto significa es un defecto personal. No es pereza ni falta de carácter. Es el resultado de vivir desde una parte limitada de tu propia naturaleza. Desde un nivel que responde, pero no dirige. Desde un nivel que reacciona, pero no crea. El entorno no está diseñado para darte orden. Está diseñado para demandar tu atención. Si no desarrollas la capacidad de dirigir tu mente, tu vida quedará a merced de lo que ocurra alrededor. Y cuando eso sucede, el desorden deja de ser algo ocasional y se convierte en un patrón. Aquí aparece una distinción fundamental que pocas personas comprenden. Hay una gran diferencia entre estar ocupado y estar dirigido. La mayoría está ocupada. Muy pocos están dirigidos.
Y esa diferencia cambia por completo la experiencia de vida. Una vida dirigida nace de una mente clara. No de una mente rígida, sino de una mente que sabe hacia dónde va, incluso cuando no tiene todas las respuestas. Pero esa claridad no surge por accidente. Surge cuando una persona empieza a estudiarse a sí misma, no desde la crítica, sino desde la comprensión. Mientras no comprendas cómo estás operando internamente, seguirás repitiendo los mismos patrones externamente. Cambiarán las circunstancias, cambiarán los escenarios, pero el resultado será similar, porque el resultado no depende de las circunstancias, depende del nivel desde el cual estás viviendo. El desorden entonces no es tu enemigo, es un mensaje. Es una señal clara de que hay áreas internas que no han sido desarrolladas conscientemente. Y mientras ignores esa señal, el desorden seguirá cumpliendo su función: mostrarte que algo más profundo necesita atención. Muchas personas intentan combatir el desorden con fuerza. Se obligan, se presionan, se exigen. Pero la fuerza solo funciona cuando está alineada con la identidad interna. De lo contrario, genera resistencia. Y la resistencia siempre termina ganando. No puedes forzarte a vivir de una manera que no coincide con la imagen que tienes de ti mismo. El verdadero cambio no comienza cuando intentas hacer más. Comienza cuando empiezas a comprenderte mejor. Cuando reconoces que tu vida no es el resultado del azar, sino de un sistema interno que ha estado operando automáticamente durante años. Y aquí hay algo importante que entender. Ese sistema no es permanente. No es quien tú eres. Es simplemente una forma de operar que fue aprendida. Y todo lo que fue aprendido puede transformarse. Pero antes de transformar, hay que comprender. Antes de ordenar, hay que ver. Antes de actuar, hay que elevar el nivel desde el cual se vive. Este es el primer paso real: no organizar cosas, no imponer control, sino reconocer que el orden auténtico es una consecuencia natural de una mente que ha aprendido a dirigirse a sí misma. Y para comprender cómo ocurre eso, primero hay que observar qué es lo que ha estado dirigiendo tu vida sin que lo notes. Ese conjunto de ideas invisibles que aceptaste como normales, verdaderas e incuestionables. Eso que gobierna tus decisiones incluso cuando crees estar eligiendo. Eso es lo que vamos a explorar a continuación. Lo que voy a explicarte ahora es una de esas ideas que, cuando se comprenden de verdad, hacen que muchas cosas empiecen a encajar. Puede que al principio no parezca especialmente reveladora. De hecho, para muchas personas suena demasiado simple. Pero con el tiempo, cuando observas tu vida a la luz de esta comprensión, empiezas a darte cuenta de por qué tantos resultados se repiten una y otra vez, incluso cuando existe un deseo genuino de cambio. La razón por la que el desorden no desaparece no tiene que ver con la fuerza de voluntad ni con la falta de métodos. Tiene que ver con algo mucho más profundo: la forma en que has sido condicionado a vivir. Todos operamos desde un conjunto de ideas internas que aceptamos como normales. No las cuestionamos. No las analizamos. Simplemente vivimos desde ellas. A ese conjunto de ideas se le puede llamar paradigma. Un paradigma no es algo que pienses conscientemente. No es una opinión, ni una creencia que repites en voz alta. Es un programa interno que dirige tu percepción, tus decisiones y tu comportamiento sin que lo notes. Funciona como un filtro invisible. Decide qué ves como posible, qué descartas, qué te parece natural y qué te resulta extraño. Por eso, dos personas pueden estar en la misma situación externa y vivir experiencias completamente distintas. No porque la situación sea diferente, sino porque el paradigma desde el cual la interpretan lo es. La vida no responde a lo que deseas, responde a lo que tu paradigma acepta como normal. Aquí es donde muchas personas se confunden. Creen que el problema está en no esforzarse lo suficiente o en no ser constantes. Pero el paradigma no se modifica con esfuerzo.
Puedes intentar cambiar tu comportamiento, pero si ese comportamiento entra en conflicto con tu paradigma, tarde o temprano lo abandonarás. No por debilidad, sino por coherencia interna. El paradigma se forma principalmente por repetición. Desde que eres niño, observas, escuchas y absorbes ideas sin analizarlas. Aprendes cómo funciona el mundo según lo que ves a tu alrededor. Aprendes qué esperar de la vida, qué es posible para ti y qué no lo es. Con el tiempo, esas ideas se convierten en una especie de verdad interna. No porque sean correctas, sino porque son familiares. La mente humana se siente cómoda con lo familiar, incluso cuando lo familiar no funciona. Por eso tantas personas permanecen en vidas desordenadas durante años. No porque no quieran algo mejor, sino porque su paradigma no reconoce otra forma de vivir como posible. El orden les resulta extraño. La claridad les resulta incómoda. La dirección les parece ajena. El paradigma no distingue entre lo que deseas y lo que crees posible. Solo ejecuta lo que considera normal. Si el desorden ha sido normal durante mucho tiempo, tu mente encontrará la forma de recrearlo, incluso cuando conscientemente quieras evitarlo. No lo hace por sabotaje, lo hace por coherencia. Aquí aparece una verdad importante. No actúas como quieres, actúas como eres. O, más precisamente, como te percibes a ti mismo dentro de tu paradigma. Tus acciones son la expresión externa de un programa interno. Y mientras ese programa no cambie, el resultado tampoco lo hará. Muchas personas creen que toman decisiones libres todo el tiempo. Pero si observas con atención, notarás que gran parte de tus decisiones son automáticas. Respondes a estímulos, a emociones, a hábitos, a presiones externas. No porque alguien te obligue, sino porque tu paradigma ya decidió por ti qué es lo normal. Por eso el desorden se siente tan persistente. No es algo que ocurra de vez en cuando. Es una consecuencia lógica de vivir desde un paradigma reactivo. Cuando el paradigma es reactivo, el tiempo se vive como presión. Todo parece urgente. Todo parece demandar atención inmediata. Y cuando todo es urgente, nada es realmente importante. Quizá te has preguntado alguna vez por qué sientes que haces muchas cosas, pero avanzas poco. ¿Por qué terminas el día cansado, pero con la sensación de no haber construido nada sólido? Eso no es falta de productividad. Es falta de dirección interna. Es el resultado de un paradigma que te mantiene reaccionando en lugar de creando. El paradigma también explica por qué los cambios suelen ser temporales. Puedes motivarte, organizarte, empezar con entusiasmo. Pero si ese cambio no está alineado con tu paradigma, se sentirá forzado. Y lo forzado no se sostiene. Eventualmente, la mente buscará regresar a lo familiar, aunque lo familiar sea caótico. Aquí es donde muchas personas se juzgan duramente. Se dicen que no son disciplinadas, que no tienen carácter, que siempre empiezan y no terminan. Pero ese juicio solo refuerza el viejo paradigma. Porque la mente interpreta ese diálogo interno como una confirmación de identidad. El paradigma también define cómo te relacionas contigo mismo. Define cuánto respeto tienes por tu tiempo, por tu energía y por tu espacio. Si internamente no te percibes como alguien que merece orden y claridad, tolerarás el caos. Permitirás interrupciones constantes, vivirás apagando incendios. No porque quieras, sino porque así lo considera normal tu programa interno. Cambiar un paradigma no ocurre de un día para otro. No sucede por entender intelectualmente qué es. La comprensión es solo el inicio. El cambio real comienza cuando empiezas a observar tus patrones sin juicio. Cuando te das cuenta de que no eres tus hábitos actuales, sino algo mucho más amplio. El simple hecho de reconocer que estás viviendo desde un paradigma ya empieza a debilitar su control. Porque lo que se hace consciente deja de operar completamente en automático. Empiezas a crear un pequeño espacio entre tú y Epoimani y el programa. Y en ese espacio aparece la posibilidad de elegir.
Muchas personas nunca llegan a este punto. Prefieren seguir intentando más fuerte, más rápido, más disciplinado. Pero sin darse cuenta, siguen reforzando el mismo paradigma que los mantiene atrapados. Porque el paradigma no cambia con presión, cambia con una nueva percepción de identidad. Cuando una persona empieza a verse a sí misma como alguien capaz de vivir con orden, claridad y dirección, su comportamiento comienza a ajustarse de manera natural. No porque se obligue, sino porque ahora está alineado con esa nueva imagen interna. El orden deja de sentirse como una lucha y empieza a sentirse como algo coherente. El paradigma antiguo no desaparece de inmediato. Durante un tiempo, el viejo programa y el nuevo conviven. Eso puede generar incomodidad, puede sentirse extraño, pero esa incomodidad no es un error. Es una señal de transición. Significa que ya no estás viviendo completamente en piloto automático. Con el tiempo, lo que antes parecía difícil empieza a sentirse más natural. No porque la vida se haya vuelto más fácil, sino porque ahora estás operando desde un nivel distinto. Un nivel en el que las decisiones no se toman desde la urgencia, sino desde la claridad. El desorden pierde fuerza cuando deja de encajar con la identidad interna. Y cuando algo deja de encajar internamente, deja de sostenerse externamente. Así funciona el cambio real. No desde el control, sino desde la coherencia. Por eso, organizar tu vida no es un acto de fuerza, es un acto de conciencia. No se trata de imponer estructuras externas, sino de alinear tu identidad con una estructura interna más clara. Y esa alineación comienza cuando reconoces el paradigma que ha estado dirigiendo tu vida sin que lo notaras. A medida que esta comprensión se asienta, empiezas a notar algo interesante. Ya no te preguntas constantemente qué deberías hacer. Empiezas a sentir qué encaja contigo y qué no. Las decisiones se simplifican, las prioridades se aclaran. Y el caos, poco a poco, deja de tener sentido. Este es el punto en el que el cambio deja de sentirse como un esfuerzo constante y empieza a sentirse como una evolución natural. No porque hayas aprendido nuevos trucos, sino porque estás empezando a vivir desde un nivel más profundo de ti mismo. Y cuando eso ocurre, el orden deja de ser una meta. Se convierte en una consecuencia. Aquí es donde todo empieza a transformarse de verdad. Porque una vez que comprendes cómo opera el paradigma, el siguiente paso ya no es luchar contra él, sino observar algo aún más profundo. La imagen silenciosa que tienes de ti mismo. Esa identidad interna que define hasta dónde crees que puedes llegar y cuánto orden crees que es posible en tu vida. Ahí es donde la comprensión se vuelve personal. Y ahí es donde el cambio se vuelve real. Hay algo que opera de manera silenciosa en cada persona y que define con mucha más fuerza su vida que cualquier meta, plan o intención consciente. No se trata de lo que deseas, ni siquiera de lo que intentas hacer. Se trata de la imagen que tienes de ti mismo. Esa imagen interna, casi nunca cuestionada, actúa como un marco invisible dentro del cual se mueven todas tus decisiones. La mayoría de las personas cree que actúa de acuerdo con lo que quiere, pero en realidad actúa de acuerdo con lo que cree ser. No te comportas según tus aspiraciones más elevadas. Te comportas según la identidad que has aceptado como verdadera. Y esa identidad no nació contigo. Fue aprendida, absorbida y reforzada a lo largo del tiempo. Puede que esto no tenga mucho sentido al principio. Para muchas personas, hablar de una imagen interna suena abstracto. Sin embargo, si observas tu propia experiencia con atención, empezarás a notar algo muy claro. Hay ciertos límites que rara vez cruzas, no porque no puedas, sino porque internamente no te ves ahí. Esos límites no están afuera, están dentro. La imagen que tienes de ti mismo actúa como un termostato. Regula hasta dónde permites que tu vida se expanda. Cuando intentas ir más allá de ese punto, algo en ti se resiste. No de forma consciente, sino automática. Aparecen excusas, distracciones, cansancio o simplemente la sensación de que no vale la pena seguir.
Y entonces, sin darte cuenta, vuelves al nivel que te resulta familiar. Aquí aparece una verdad importante. El comportamiento es un efecto. La causa es la autoimagen. Puedes cambiar conductas por un tiempo, pero si no cambias la imagen interna, tarde o temprano regresarás a lo conocido. No porque te falte voluntad, sino porque la mente busca coherencia entre quién crees que eres y cómo vives. Muchas personas pasan años luchando contra sí mismas. Se obligan a ser más organizadas, más constantes, más disciplinadas. Se presionan, se juzgan y se comparan. Pero esa lucha interna solo refuerza una idea muy profunda. No soy naturalmente así. Y esa idea fortalece la vieja identidad. Observa cómo se comporta una persona que se percibe a sí misma como organizada. No necesita recordatorios constantes ni fuerza de voluntad extrema. El orden no es algo que intenta imponer. Es algo que expresa de manera natural. Vive desde ahí. Para ella, la claridad es parte de su identidad, no una tarea pendiente. En cambio, cuando alguien tiene una imagen interna caótica, el orden se siente artificial. Puede intentarlo, puede lograrlo por un tiempo, pero internamente siente que está actuando fuera de lugar. Y esa sensación termina saboteando el cambio, no porque la persona quiera fracasar, sino porque su identidad no está alineada con el nuevo comportamiento. La autoimagen se forma principalmente por repetición, no por un evento aislado, sino por experiencias acumuladas. Lo que te dijeron, lo que observaste, lo que viviste y, sobre todo, las conclusiones que sacaste sobre ti mismo. Cada vez que te dices, yo soy así, estás reforzando una imagen. Y cada vez que esa imagen se repite, se vuelve más sólida. Aquí es donde muchas personas se equivocan. Confunden su autoimagen con su personalidad. Creen que es algo fijo, inamovible. Pero no lo es. Es un programa aprendido. Y todo lo que fue aprendido puede ser modificado. La imagen que tienes de ti mismo también determina cómo te hablas internamente. El diálogo interno es una expresión directa de la identidad. Si constantemente te dices que eres desordenado, que siempre empiezas y no terminas, que te cuesta mantener el enfoque, estás reforzando una imagen que luego tu comportamiento se encarga de confirmar. Este proceso ocurre sin que lo notes. No te despiertas por la mañana pensando que vas a sabotear tu día. Simplemente actúas desde la identidad que has aceptado. Y esa identidad dirige decisiones pequeñas, casi invisibles, que acumuladas crean tu realidad. Puede que te preguntes por qué, a pesar de entender todo esto, el cambio sigue pareciendo difícil. La respuesta es sencilla. La autoimagen no vive en la mente consciente. Vive en un nivel más profundo. Y ese nivel no responde a la lógica ni a la información. Responde a la repetición y a la experiencia emocional. Por eso, leer, aprender o entender intelectualmente no es ya suficiente. Puedes saber exactamente qué deberías hacer y aún así no hacerlo. Porque el conocimiento no cambia la identidad. Solo la conciencia sostenida y la repetición consistente lo hacen. Aquí conviene detenerse y observar algo con honestidad. ¿Cómo te percibes a ti mismo cuando nadie te ve? No lo que dices en voz alta, sino lo que asumes internamente. ¿Te ves como alguien que dirige su vida o como alguien que siempre va reaccionando? ¿Te ves como alguien capaz de sostener el orden o como alguien que siempre termina improvisando? Estas preguntas no buscan juicio, buscan claridad. Porque mientras no observes tu autoimagen, ella seguirá dirigiendo tu vida en silencio. El error más común es intentar grandes cambios sin haber cambiado la identidad. Eso genera tensión interna y agotamiento. La persona siente que está nadando contra la corriente y tarde o temprano se rinde. No porque no pueda, sino porque está intentando vivir de una manera que no coincide con la imagen que tiene de sí misma. El camino real es diferente. No se trata de imponer una nueva versión de ti mismo de golpe. Se trata de permitir que la identidad se expanda gradualmente.
de introducir pequeñas experiencias que refuercen una nueva imagen interna. Cada vez que actúas en coherencia con una identidad más clara, aunque sea en algo pequeño, estás enviando un mensaje poderoso a tu mente. Esto también soy yo. Con el tiempo, ese mensaje empieza a sentirse real. Lo que antes parecía forzado empieza a sentirse natural. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás operando desde un nivel distinto. Aquí es donde muchas personas empiezan a experimentar alivio. Dejan de pelear consigo mismas, dejan de forzarse, empiezan a alinearse. Y esa alineación genera una forma de orden que no depende del control constante. La autoimagen también define cuánto respeto tienes por tu tiempo, por tu energía y por tu espacio. Si internamente no te ves como alguien valioso, tolerarás el caos, aceptarás interrupciones innecesarias, vivirás respondiendo a demandas ajenas, no porque quieras, sino porque eso encaja con la imagen que tienes de ti mismo. Cuando la autoimagen cambia, estas dinámicas cambian solas. Empiezas a proteger tu tiempo sin culpa, empiezas a elegir con más claridad, empiezas a decir no sin sentirte mal, no porque te hayas vuelto rígido, sino porque ahora sabes desde dónde estás viviendo. Este cambio no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso. Durante un tiempo la vieja identidad y la nueva conviven. Eso puede sentirse incómodo, puede parecer confuso, pero esa incomodidad es una señal de crecimiento. Significa que ya no estás viviendo completamente en automático. A medida que la nueva imagen interna se fortalece, el comportamiento se ajusta. Ya no necesitas recordarte constantemente lo que deberías hacer. Simplemente sabes qué encaja contigo y qué no. Las decisiones se simplifican. El orden deja de sentirse como una obligación y empieza a sentirse como una expresión natural. Por eso, el verdadero cambio no ocurre cuando cambias lo que haces, sino cuando cambias la imagen desde la que actúas. El comportamiento sigue a la identidad, no al revés. Y cuando esta comprensión se asienta, muchas luchas internas empiezan a desaparecer. El desorden pierde fuerza cuando deja de encajar con quien crees que eres. Y cuando algo deja de encajar internamente, deja de sostenerse externamente. Así funciona el cambio real. No desde la fuerza, sino desde la coherencia. A medida que empiezas a verte a ti mismo desde una identidad más clara, notarás que el mundo responde de manera distinta. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú estás interactuando desde otro nivel. Un nivel en el que el orden no es una meta, sino una consecuencia. Este es un punto de inflexión, porque una vez que comprendes el papel de la autoimagen, ya no puedes ignorarlo. Empiezas a darte cuenta de que muchos de los límites que aceptaste, reales, eran internos. Y lo interno, cuando se vuelve consciente, puede transformarse. Aquí es donde la comprensión empieza a volverse práctica sin esfuerzo. Ya no se trata de forzarte a ser alguien distinto. Se trata de permitir que emerja una versión más alineada de ti mismo. Una versión para la cual el orden, la claridad y la dirección no son excepciones, sino la norma. Y cuando eso ocurre, el cambio deja de sentirse como una lucha, empieza a sentirse como una evolución natural. Hay una parte de la mente que casi nunca se menciona en la vida cotidiana, pero que está tomando decisiones por ti todo el tiempo. No es la parte que analiza, ni la que planea, ni la que piensa en palabras. Es una parte silenciosa, automática, poderosa. Una parte que no discute contigo, simplemente ejecuta. Esa parte ha estado dirigiendo gran parte de tu vida desde que eras muy joven. Durante mucho tiempo, yo tampoco entendía esto. Observaba a personas inteligentes, trabajadoras, llenas de buenas intenciones, que parecían estar atrapadas en los mismos patrones una y otra vez. Querían cambiar, hablaban de cambiar, incluso lo intentaban, pero algo siempre los llevaba de regreso al mismo lugar. Al principio pensé que era falta de disciplina, luego pensé que era falta de motivación, pero ninguna de esas respuestas encajaba del todo.
Recuerdo con claridad una conversación que marcó un antes y un después en mi forma de ver al ser humano. Un hombre se me acercó después de una charla y me dijo que llevaba años intentando organizar su vida. Había leído libros, tomado cursos, probado métodos. Por momentos todo parecía funcionar, pero siempre terminaba sintiéndose igual de desordenado por dentro. Me dijo algo que nunca olvidé. Siento que hay algo en mí que no coopera. Eso que él sentía no era imaginación, era una intuición profunda. Había una parte de su mente que no estaba alineada con lo que conscientemente quería. Y esa parte, aunque él no lo sabía, tenía más poder del que imaginaba. Esa parte de la mente no funciona con lógica. No responde a órdenes. No se convence con argumentos. Aprende de una manera muy distinta. Aprende observando, repitiendo y asociando emociones. Aprende aceptando lo que se le presenta una y otra vez como normal. Y una vez que acepta algo, lo convierte en comportamiento automático. Desde que somos niños, esa parte de la mente empieza a trabajar sin descanso. Observa cómo viven las personas a nuestro alrededor. Absorbe actitudes, reacciones, expectativas. No cuestiona nada, simplemente registra. Registra cómo se empieza el día, cómo se enfrenta el estrés, cómo se reacciona ante los problemas, cómo se vive el orden o el caos. Todo queda guardado. Con el tiempo, esos registros se convierten en una especie de programa interno. Un guión silencioso que no se expresa en palabras, sino en impulsos. En lo que te parece natural hacer y en lo que ni siquiera consideras. Y ese programa empieza a dirigir tu vida mucho antes de que tengas conciencia de ello. Por eso, muchas personas sienten que su vida funciona en piloto automático. Se despiertan, reaccionan, cumplen, se cansan, duermen y repiten. No porque hayan decidido vivir así, sino porque su mente fue entrenada para operar de esa manera. Y mientras ese entrenamiento no se cuestione, seguirá funcionando igual. Recuerdo cuando empecé a ver esto con más claridad. Me di cuenta de que el subconsciente no distingue entre lo que te beneficia y lo que te limita. Solo distingue entre lo familiar y lo desconocido. Su trabajo no es llevarte al éxito ni al fracaso. Su trabajo es mantener coherencia interna. Mantenerte dentro de lo que conoce. Si el desorden fue normal durante años, el orden se sentirá extraño. Si la improvisación fue la norma, la estructura parecerá incómoda. Y cada vez que intentes salir de ese marco, algo dentro de ti buscará regresar a lo conocido. No por sabotaje, por protección. Aquí es donde muchas personas se frustran. Dicen que quieren cambiar, pero sienten una resistencia interna difícil de explicar. Aparece la procrastinación, la distracción, el cansancio. Y empiezan a culparse. Se dicen que no son constantes, que les falta carácter, que algo está mal con ellas. Pero en realidad, lo que ocurre es mucho más simple y más profundo. El subconsciente está defendiendo un programa que considera seguro. Está haciendo exactamente lo que fue entrenado para hacer. He visto esto repetirse una y otra vez. Personas que, cuando intentan vivir con más orden, sienten una especie de tensión interna, como si estuvieran actuando fuera de lugar, como si estuvieran siendo alguien que no son. Y esa sensación termina siendo más fuerte que la intención consciente. La fuerza de voluntad no suele ganar esta batalla, porque la voluntad pertenece a la mente consciente, y la mente consciente es solo una pequeña parte del sistema. Cuando la voluntad intenta imponer algo que no coincide con el programa interno, el esfuerzo se vuelve agotador, y tarde o temprano, la persona vuelve a lo familiar. Pero aquí está la buena noticia, y es importante entenderla bien. El subconsciente no es rígido, no está cerrado al cambio. Simplemente necesita ser entrenado de una manera diferente. No con presión, no con juicio, no con órdenes, sino con una nueva experiencia repetida y coherente. El subconsciente aprende con imágenes, con repetición y con emoción. Aprende cuando algo se presenta de manera constante y se siente real.
Por eso las experiencias emocionales dejan huella tan profunda. Por eso ciertas ideas, repetidas una y otra vez, terminan convirtiéndose en creencias. Esto explica por qué decirte, tengo que ser más organizado, rara vez funciona. Esa frase suele venir cargada de tensión y autoexigencia. El subconsciente no la integra. La resiste. En cambio, cuando una nueva idea se introduce con calma, con claridad y sin conflicto interno, empieza a ser aceptada poco a poco. El cambio real no se siente como una guerra interna. Se siente como una reorganización silenciosa. Un día notas que reaccionas distinto, que eliges distinto, que algo que antes te costaba ahora ocurre con menos esfuerzo. No porque te hayas obligado, sino porque tu mente está empezando a operar desde un nuevo punto de referencia. He visto personas transformar su relación con el tiempo sin hacer grandes esfuerzos conscientes. Simplemente dejaron de vivir reaccionando y empezaron a vivir dirigiendo. Y ese cambio no comenzó afuera. Comenzó en la forma en que su mente fue entrenada para responder. Cuando el subconsciente empieza a aceptar una nueva forma de vivir como normal, el comportamiento cambia solo. No de manera dramática, sino consistente. La persona empieza a proteger su energía sin culpa. Empieza a decir no con naturalidad. Empieza a elegir con más claridad. El orden deja de ser una tarea y se convierte en una expresión. Este proceso no ocurre de la noche a la mañana. Durante un tiempo, el viejo programa y el nuevo conviven. Eso puede sentirse incómodo. Puede parecer confuso, pero esa incomodidad es una señal positiva. Significa que ya no estás viviendo completamente en automático. Poco a poco, lo que antes parecía difícil empieza a sentirse más natural. No porque la vida se haya vuelto más simple, sino porque ahora estás operando desde un nivel distinto de tu propia mente. Un nivel en el que la claridad tiene más peso que la urgencia. El desorden pierde fuerza cuando deja de encajar con la identidad interna. Y cuando algo deja de encajar por dentro, deja de sostenerse por fuera. Así funciona el cambio verdadero. No desde el control, sino desde la coherencia. Cuando empiezas a comprender cómo funciona esta parte de tu mente, algo cambia en tu forma de verte a ti mismo. Dejas de culparte. Dejas de pelear contigo. Empiezas a observar, y esa observación abre la puerta a una transformación mucho más profunda y duradera. Porque una vez que entiendes que gran parte de tu vida ha sido dirigida por programas inconscientes, el siguiente paso ya no es forzarte a cambiar, sino mirar con atención algo aún más íntimo. La imagen que tienes de ti mismo. Esa identidad silenciosa que el subconsciente ha estado protegiendo durante años. Ahí es donde todo empieza a alinearse de verdad. Hay un punto en el proceso de cambio donde la comprensión ya no es suficiente. Ya sabes que el desorden no es casual. Ya entiendes que hay patrones internos dirigiendo tu vida. Ya reconoces que no se trata de falta de capacidad. A partir de ahí, la pregunta natural es otra. ¿Cómo se instala realmente una nueva forma de vivir? La respuesta no está en hacer más cosas. Está en hacerlas de una manera distinta, más consciente, más deliberada, más alineada con la identidad que estás construyendo. El error más común es creer que el cambio ocurre por intensidad. Muchas personas piensan que si se esfuerzan más, si se presionan más, si se exigen más, algo finalmente se romperá y todo cambiará. Pero la mente no funciona así. El cambio profundo ocurre por consistencia, no por fuerza. Para que una nueva forma de vivir se vuelva natural, primero debe volverse familiar. Y lo familiar no se crea con momentos aislados, se crea con repetición consciente. No repetición mecánica, sino repetición con presencia. Esto significa que el foco no está en transformar toda tu vida de golpe, sino en entrenar tu mente para operar desde un punto distinto. Cada día, en lo pequeño, en lo aparentemente simple.
Una de las primeras cosas que se vuelve práctica cuando entiendes esto es la forma en que comienzas tus días. No desde la rutina externa, sino desde el estado interno. No se trata de levantarte más temprano ni de seguir un método rígido. Se trata de notar si empiezas el día reaccionando o dirigiendo. Esa sola observación ya empieza a reprogramar tu mente, porque introduces conciencia donde antes había automatismo. Cuando eliges, aunque sea por unos minutos, decidir cómo quieres empezar tu día, estás enviando un mensaje claro a tu subconsciente. Ya no todo ocurre por inercia. Ese mensaje, repetido con constancia, empieza a debilitar el viejo patrón reactivo. La práctica aquí no es complicada. Es simple, pero no fácil, porque va en contra del hábito automático. Consiste en pausar antes de reaccionar. Pausar antes de responder. Pausar antes de actuar. Esa pausa es una herramienta poderosa, no porque detenga el mundo, sino porque te devuelve el control interno. Cada vez que introduces una pausa consciente, estás entrenando una nueva relación contigo mismo. Estás diciendo, yo dirijo, no solo respondo. Y esa idea, repetida una y otra vez, empieza a instalarse como una nueva normalidad interna. Otra práctica fundamental es la forma en que eliges tus prioridades, no desde lo urgente, sino desde lo importante. Esto no significa ignorar responsabilidades, sino decidir desde dónde las enfrentas. Cuando todo parece urgente, es señal de que no hay un eje interno claro. La práctica aquí es simple: elegir pocas cosas que realmente importan y permitir que lo demás pierda protagonismo. Al principio, esto se siente incómodo. La mente acostumbrada al caos quiere atenderlo todo, quiere responder a todo. Pero cada vez que eliges conscientemente no dispersarte, estás reforzando una identidad más ordenada. No porque lo estés forzando, sino porque lo estás eligiendo. La repetición de elecciones pequeñas es lo que transforma la identidad. No los grandes cambios, sino los consistentes. El subconsciente aprende observando lo que haces repetidamente, no lo que prometes hacer. Otra práctica clave es la forma en que te hablas internamente. No desde la crítica, sino desde la observación. Cada vez que te juzgas por desordenarte, refuerzas la vieja identidad. En cambio, cuando notas el patrón sin atacarte, introduces conciencia sin resistencia. Esa diferencia es enorme. La práctica aquí es cambiar el tono interno. No decirte, otra vez lo hiciste mal, sino, esto es interesante, aquí está el patrón. Ese cambio de lenguaje interno le quita carga emocional al viejo programa y facilita que uno nuevo se instale. También es práctica la forma en que manejas tu energía. El orden no tiene que ver solo con el tiempo. Tiene que ver con cómo distribuyes tu atención. Cada vez que permites interrupciones constantes, refuerzas una mente fragmentada. Cada vez que proteges tu atención, aunque sea por periodos cortos, refuerzas una mente clara. No necesitas largas horas de enfoque. Necesitas momentos deliberados de presencia. Momentos en los que decides estar en una sola cosa. Esa práctica, sostenida en el tiempo, reorganiza la forma en que tu mente opera. Otro aspecto práctico es la repetición consciente de una nueva imagen interna. No como una afirmación forzada, sino como una observación elegida. Cada vez que actúas de manera coherente con una identidad más ordenada, aunque sea en algo pequeño, reconócelo internamente. No para inflar el ego, sino para reforzar el nuevo patrón. El subconsciente aprende observando lo que haces y cómo te sientes al hacerlo. Si eliges orden y lo acompañas con calma, el mensaje es claro. Si eliges orden desde la tensión, el mensaje se distorsiona. Por eso, la práctica no es solo qué haces, sino desde qué estado lo haces. La constancia aquí es más importante que la perfección. No se trata de hacerlo todo bien, sino de hacerlo consciente. Cada día que eliges desde un punto más claro, el nuevo programa gana terreno.
Cada día que reaccionas sin notarlo, el viejo programa se refuerza. Pero no hay castigo, solo aprendizaje. La práctica también implica aceptar que el cambio no es lineal. Habrá días de claridad y días de confusión. La diferencia ahora es que ya no te pierdes en la confusión. La observas. Y observar es dirigir. A medida que estas prácticas se repiten, algo interesante ocurre. El orden deja de sentirse como un esfuerzo. Empieza a sentirse como una preferencia natural. La mente empieza tú a elegir claridad sin que tengas que recordárselo. Las decisiones se simplifican. El ruido pierde fuerza. Este es el punto en el que muchas personas se sorprenden. No sienten que hayan hecho algo extraordinario, pero su vida empieza a verse distinta. No porque hayan cambiado todo, sino porque han cambiado la forma en que se relacionan consigo mismas. La práctica sostenida crea identidad, y la identidad crea comportamiento. Cuando el orden se convierte en parte de quién eres, ya no necesitas imponértelo. Simplemente ocurre. Por eso, el trabajo aquí no es espectacular. Es silencioso. Es diario. Es interno. Pero es profundamente transformador. Porque estás entrenando tu mente para operar desde un nivel distinto. Y cuando ese nivel se vuelve estable, el resto empieza a alinearse. El tiempo, las decisiones, el entorno. No por magia, sino por coherencia. El orden auténtico no se construye desde afuera. Se cultiva desde adentro, a través de lecciones conscientes repetidas. Y cuando esa repetición se vuelve natural, la vida no tiene otra opción que responder. Ahí es cuando el cambio deja de sentirse como algo que intentas y empieza a sentirse como algo que simplemente eres. Hay un punto en este proceso en el que algo empieza a cambiar de forma silenciosa. No es un cambio que se anuncie con fuerza ni que se sienta como un gran logro. Es más bien una sensación interna de alineación. Como si, poco a poco, las piezas empezaran a colocarse solas. Ese momento aparece cuando la mente deja de resistirse y comienza a aceptar una nueva forma de verse a sí misma. Cuando una persona empieza a comprender cómo funciona su mente, deja de sentirse en guerra consigo misma. Ya no necesita empujarse constantemente ni corregirse a cada paso. Empieza a observar con más calma. Y esa calma es una señal clara de que algo profundo se está reorganizando. La mayoría de las personas vive creyendo que el cambio debe sentirse intenso, dramático, evidente. Pero el cambio real casi nunca se presenta así. El cambio verdadero suele ser tranquilo. Tan tranquilo que, al principio, pasa desapercibido. Un día simplemente notas que reaccionas distinto, que algo que antes te molestaba ya no te domina, que ciertas decisiones se vuelven más simples, no porque hayas hecho un esfuerzo especial, sino porque estás operando desde otro nivel interno. Cuando la mente empieza a alinearse con una identidad más clara, el comportamiento deja de ser una lucha. Ya no se siente como algo que tienes que imponer. Se siente como algo que encaja. Y cuando algo encaja, deja de generar fricción. Aquí ocurre algo muy interesante. La persona ya no se pregunta todo el tiempo qué debería hacer. Empieza a sentir qué tiene sentido para ella y qué no. Las decisiones se vuelven más intuitivas, pero no desde el impulso, sino desde la coherencia interna. Es como si la mente comenzara a filtrar automáticamente lo que no está alineado. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que desaparezcan los desafíos. Significa que ahora existe un centro interno desde el cual se enfrentan las situaciones. Y cuando existe ese centro, el caos pierde fuerza. Muchas personas confunden esta etapa con conformismo. Creen que si no están luchando, entonces no están avanzando. Pero ocurre exactamente lo contrario. Cuando dejas de luchar contra ti mismo, liberas una enorme cantidad de energía. Esa energía empieza ya a estar disponible para crear, para decidir, para dirigir. La mente, cuando deja de estar fragmentada, se vuelve más eficiente de manera natural. No necesita hacer más.
necesita dispersarse menos. Y esa reducción de dispersión ocurre sola cuando la identidad interna se vuelve más clara. Aquí es donde el orden deja de sentirse como una meta externa y empieza a sentirse como una expresión interna. Ya no es algo que persigues, es algo que emerge. No porque controles cada detalle, sino porque ahora existe coherencia entre lo que piensas, lo que sientes y lo que haces. La claridad interna tiene un efecto acumulativo. Cuanto más clara se vuelve la mente, más claras se vuelven las decisiones. Y cuanto más claras son las decisiones, más simple se vuelve la vida. No porque haya menos cosas, sino porque hay menos ruido. Es importante entender que esta claridad no viene de eliminar pensamientos, sino de alinearlos. No viene de controlar emociones, sino de comprenderlas. No viene de imponer estructuras externas, sino de permitir que la estructura interna se fortalezca. Cuando una persona opera desde este nivel, el tiempo deja de sentirse como un enemigo. Ya no se vive como algo que siempre falta. Se vive como algo que se organiza naturalmente alrededor de lo que importa. Y eso cambia por completo la experiencia diaria. Aquí también cambia la relación con uno mismo. La persona deja de verse como alguien que tiene que arreglarse y empieza a verse como alguien que está evolucionando. Esa diferencia es enorme, porque el juicio debilita, pero la comprensión fortalece. A medida que esta comprensión se asienta, el diálogo interno se vuelve más amable. No porque la persona se vuelva indulgente, sino porque ahora se observa con mayor conciencia. Y la conciencia no necesita castigar para dirigir. Esta etapa suele sentirse más liviana, menos cargada de urgencia, menos tensa. No porque la persona haya bajado sus estándares, sino porque ahora está alineada con ellos. Ya no hay una distancia tan grande entre lo que quiere y lo que cree posible. Cuando la identidad interna se ajusta, la mente deja de sabotear. No porque desaparezcan los viejos programas de inmediato, sino porque ya no gobiernan solos. Hay una nueva referencia interna que empieza a tener más peso. Esto se refleja en pequeñas cosas, en la forma de responder, en la manera de elegir, en cómo se administra la energía, no de forma forzada, sino natural. Y cuando algo es natural, se sostiene. Muchas personas buscan este estado sin saberlo. Buscan paz, claridad, orden. Pero lo buscan afuera, lo buscan cambiando circunstancias, sin darse cuenta de que ese estado es el resultado de una alineación interna, no de un control externo. Cuando la alineación ocurre, la vida empieza a virtuarse más simple. No necesariamente más fácil, pero sí más clara. Y la claridad reduce el desgaste. Reduce la sensación de estar siempre corriendo detrás de algo. Aquí es donde la mente empieza a confiar más en sí misma. Ya no necesita validación constante. Ya no necesita compararse tanto. Porque ahora existe una sensación interna de dirección. Esta dirección no es rígida. No es un plan cerrado. Es una orientación interna. Una sensación de saber hacia dónde vas. Incluso cuando no conoces todos los detalles. Y esa sensación es suficiente para sostener el movimiento. Cuando una persona vive desde este nivel, el orden no se rompe fácilmente, porque no depende del estado de ánimo ni de la motivación del momento. Depende de una identidad más estable, y la estabilidad interna crea estabilidad externa. Este es un punto importante del proceso, porque aquí se entiende algo esencial. No estás intentando convertirte en alguien distinto. Estás permitiendo que emerja una versión más coherente de ti mismo. Una versión que siempre estuvo ahí, pero que no tenía espacio para expresarse. A medida que esta versión se vuelve más presente, el esfuerzo disminuye, la resistencia baja, y la vida empieza a fluir de una manera más natural. No por suerte, sino por coherencia. El orden, en este punto, ya no se siente como disciplina. Se siente como respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu atención. Y ese respeto no se impone, se reconoce. Cuando reconoces tu valor interno, el caos deja de ser aceptable.
No porque lo rechaces, sino porque ya no encaja. Y lo que no encaja simplemente se cae. Esta es una de las etapas más importantes, porque aquí el cambio deja de ser un proyecto y empieza a ser un estado. Un estado desde el cual se vive, se decide y se crea. Y desde ese estado, todo lo demás empieza a acomodarse. No porque lo controles, sino porque ahora estás alineado. Llega un punto en el que ya no puedes seguir ignorando lo que sabes. No porque alguien te lo diga, sino porque lo sientes con claridad. Ese punto aparece cuando la comprensión deja de ser interesante y empieza a ser incómoda. Incómoda porque ahora sabes que muchas de las cosas que toleras en tu vida ya no encajan contigo. Y eso cambia todo. Hasta aquí has visto cómo el desorden no es casual, cómo responde a patrones internos, cómo la mente opera desde programas aprendidos y cómo la identidad define el comportamiento. Pero ahora ocurre algo distinto. Ya no estás escuchando estas ideas como conceptos lejanos. Empiezas a verlas reflejadas en tu propia vida, en tus decisiones, en tus hábitos, en la forma en que usas tu tiempo. Aquí es donde la vida deja de darte excusas. Porque cuando una persona ve con claridad desde dónde está viviendo, ya no puede fingir que no sabe. Y ese conocimiento trae responsabilidad. No una responsabilidad pesada, sino una responsabilidad lúcida, la de elegir conscientemente. Organizar tu vida, visto desde este nivel, ya no es un tema de métodos ni de fuerza de voluntad. Es una decisión interna. Es decidir dejar de vivir en automático, decidir dejar de reaccionar, decidir dejar de permitir que todo tenga el mismo peso, porque cuando todo es importante, nada lo es. Y cuando nada es realmente importante, la vida se dispersa. Aquí aparece una verdad simple pero poderosa. El orden no se negocia con la mente reactiva. Se impone desde la claridad, no desde la agresión, sino desde la dirección. Una mente dirigida no discute con el caos. Simplemente no le da espacio. Muchas personas dicen que quieren una vida más ordenada, pero siguen permitiendo interrupciones constantes, decisiones improvisadas y distracciones innecesarias. No porque sean incapaces, sino porque aún no han decidido quién manda, ellas o el entorno. Obligarte a esto. A organizar tu vida no significa castigarte, significa establecer un estándar interno. Significa decir, esto sí, esto no. Significa reconocer que tu tiempo, tu energía y tu atención no son recursos infinitos, y quien no los protege, los pierde. En este punto, la palabra obligarte deja de sonar dura y empieza a sonar honesta, porque hay cosas que no cambian solas. Hay patrones que no se disuelven con buenas intenciones. Hay estructuras internas que solo se transforman cuando decides dejar de negociar con ellas. La vida organizada no es una vida rígida, es una vida clara. Y la claridad es libertad. Libertad para elegir, libertad para avanzar, libertad para construir, sin sentirte arrastrado por todo. Aquí es donde muchas personas fallan, no por falta de capacidad, sino por falta de decisión. Esperan sentirse listas, esperan tener motivación, esperan el momento perfecto. Pero el orden no llega cuando te sientes listo, llega cuando decides asumir control interno. Y esa decisión no es emocional, es consciente. Cuando decides organizar tu vida desde dentro, algo interesante ocurre. Empiezas a sentir incomodidad con lo que antes tolerabas. El desorden ya no se siente neutral. La improvisación constante deja de parecer normal. La dispersión empieza a cansarte más que la disciplina. Eso no es pérdida de libertad, eso es crecimiento. Porque crecer implica elevar el estándar. Implica dejar atrás versiones antiguas de ti mismo. Implica reconocer que ya no puedes vivir igual si quieres resultados distintos. Aquí es donde la mente deja de pedir permiso. Ya no se pregunta, ¿tengo ganas? Se pregunta, ¿esto está alineado con la vida que quiero construir? Y esa pregunta cambia por completo la forma de actuar. Una vida organizada no se construye con grandes promesas.
sino con decisiones firmes. Decisiones que no necesitan explicarse a todo el mundo. Decisiones que se sostienen incluso cuando nadie mira. Y lo más interesante es que cuando haces esto, la vida empieza por responder. No de forma inmediata ni mágica, sino coherente. Las oportunidades se ordenan. Las prioridades se aclaran. El ruido baja. La energía regresa. No porque el mundo haya cambiado, sino porque tú dejaste de vivir desde el caos. Este es el punto en el que muchas personas descubren algo inesperado. El orden no les quita espontaneidad, se la devuelve. Porque ya no viven apagando incendios, viven eligiendo. Y elegir conscientemente es una de las formas más altas de libertad. Aquí el cambio ya no depende de la motivación, depende de identidad. Depende de la decisión de no volver a vivir como antes. No por orgullo, sino por respeto propio. Y cuando ese respeto aparece, ya no necesitas recordatorios constantes. Ya no necesitas que nadie te empuje. Porque ahora sabes algo fundamental. Una vida desordenada siempre cobra un precio. Y una vida organizada siempre paga dividendos. No mañana, no algún día, sino cada día. Ahora, antes de cerrar, quiero que notes algo importante. Si llegaste hasta aquí, no fue por accidente. No fue porque te entretuvieras unos segundos y luego te distrajeras. Llegaste hasta aquí porque fuiste capaz de sostener atención. Y hoy, en un mundo saturado de estímulos rápidos, eso ya es una señal clara de compromiso interno. Significa que no estás completamente atrapado en la dopamina barata. Que todavía puedes escuchar una idea completa, que todavía puedes reflexionar sin huir. Y eso te coloca en una minoría silenciosa que sí puede cambiar su vida. Si este contenido resonó contigo, deja un comentario con una sola frase, algo muy concreto. Hoy decido dirigir mi vida. No lo hagas por el algoritmo, hazlo como un acto consciente, como una forma de anclar esta decisión. Porque cuando pones una intención en palabras, deja de ser solo pensamiento.